Hoy tenemos un tema bastante picante y copado para hablar, que es algo que básicamente estamos usando todos los días a lo largo de esta cuarentena. Y está relacionado con las redes sociales. Pero le pusimos un título Sí. a este nuevo tema que vamos a hablar. ¿Cómo se llama? Dime cómo son tus redes y te diré quién eres. O algo Bien. así. Sí. Sí, Se y te me traba la diré misma. quién eres. Fuerte, porque parece que a través de las redes sociales podemos reflejar quiénes somos. Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado especial. Sí. Estamos. Sí, fuerte. Un tema muy lindo, muy picante, pero además muy actual y muy necesario charlarlo. Así que tenemos un invitado especial que él nos va a compartir mejor. Él tiene más conocimiento de la causa. Acá Emilio está, Mecar. muy bien. Hola, genio. Mirá, con remera acorde. Muy Tengo grande. todo, Preparado para mirá. el tema. Muy Ah, bien. estás a full. Traje el sable de luz, pero no lo muestro porque no quiero, viste, causar ningún problema. Sí, no. Claro, Bien, ¿Cómo qué andás? ¿Todo bien? grande. muy bien. Ahí Lindo están verlos. todos los chicos. Muchas gracias por darte tu tiempo, por compartir con nosotros. Otra vez, porque la verdad que es un privilegio poder tenerte. Ya los chicos te conocen. Lindo. Estuvimos en el campamento, ¿no? Hace, ¿qué, un año? Ya un año, sí. Sí, el Wow, año El pasado. año pasado, sí. Sí, un año ya. Bueno, lindo, lindo tiempo. ya sos de la casa más o menos. Sí, San Justo, además, mi esposa trabaja por ahí. eh, Siempre voy a predicar por la zona. La Matanza, mi segundo hogar. Qué Qué grande. grande. Acá tenés un Sí. club de fans, dicen los Sí. chicos. Sí, sí, ahí parece. Qué Qué grande los chicos. grande. ¿Qué anduviste haciendo, Amílcar, en el día de hoy? Bueno, un poquito ahí coordinando las entregas de cajas en Capital, cajas de alimentos, viste, estamos unidos con esta organización de Seamos Uno, están donando empresas y personas para que podamos armar cajas de 16 kilos de comida para la gente que no tiene posibilidades hoy de comer y no estamos pensando solo en el tema de los pobres en términos de pobreza, de lo que ya De margen. conocemos, sino principalmente en el peluquero, en Sí. el, yo qué sé, Para laburar. viste, en el comerciante que tiene cero ingresos porque no está trabajando, viste. Entonces, estas cajas vienen a cubrir necesidades para familias, por lo menos le da para alimentos para 7 o 10 días, así que súper contentos con eso, trabajando a full ahí. La verdad que la iglesia es hermosa. Es el tiempo de la iglesia, es el tiempo de la iglesia, es el tiempo de nosotros de predicar el evangelio aún como nunca antes lo hemos hecho. Y bueno, hace poquito estuve jugando con mi hijo al pádel, un ratito ahí con la raqueta, con la paleta, haciendo un poco de ejercicio, perdiendo a la COE 15 como loco. Aprovechando a full. Qué grande. Le enseñé tan bien que juega mejor que yo, ¿viste? O sea, ahora me agarro la cabeza, loco, ¿no? Increíble. Qué Y grande. recién tuvimos un vivo con el Ministerio de Matrimonios para charlar un poquito sobre comunicación en tiempos de cuarentena y bueno, todo esto, así que A Estás full. a full, con mucha actividad. agenda Sí, se ocupada. triplicó mi laburo, estoy a pleno. Sí, Estoy a sí. pleno. Lucas me escribió al mediodía, me dice, ¿podés hablar? Y tenía 5 llamadas pendientes, ¿viste? Tremendo, tremendo. Qué grande. Pero súper contento porque entiendo que este es el tiempo nuestro y vale la pena el esfuerzo. Tal cual. Bien, Tal cual. bien. Bueno, está bueno. ¿Y la familia te acompaña? ¿Están también ahí sirviendo? ¿Qué onda? Tal cual, ahí estamos todos a full. La verdad que tratando de acomodarnos, ¿viste? La verdad que Leti se pasa, está siempre pendiente de todos y de todo y bueno, es hermoso. Bueno, yo hago home office desde que dejé mi carrera profesional en Techint. Yo hice home office cuando empecé a trabajar en el Consejo de Pastores, por lo tanto estoy un poco acostumbrado, aunque esta es una situación particular, ¿no? Tal Claro. cual. Tal cual. Pero ya tenías más o menos el ritmo entonces Claro. incorporado. Más o menos, sí. Ahora se le agregó toda la tarea del colegio. Bueno, No, Nada, tremendo. no ser docente en cuarentena.
Les mandamos un saludo a todos a todos mis docentes amigos. Tengo muchos amigos, yo sé. Fue medio locura. Y quería que no sea, yo entiendo, querían que no sea vacaciones. La verdad que en nuestro caso no. La mañana la dedicamos principalmente para el colegio y bien, bien, muy bien. La verdad que muy bien. Y bueno, ahí nos estamos organizando. Bueno, está Bueno, bueno. bueno. Está muy bueno. Bueno, hoy nos toca un tema bastante picante, ¿no? Para hablar. Un tema que manejás bastante también, ¿no? ¿Alguna vez charlaste de esto? ¿Algún libro habrás escrito de esto? Algo, algo, Algo conoces. algo hemos hecho. Algo hemos hecho. Así que bueno, antes de arrancar con todo, bueno, los que están conectados y para los que se van conectando, la idea es que esto sea dinámico. Porque Amel nos va a contar un poco de su experiencia, obviamente nos va a hablar del tema, le vamos a hacer preguntas y todo, pero la idea sería que los que están ahí escuchando, viéndonos, que hagan preguntas, que participen, porque así le sacamos todo el jugo, que acá él es el máster de las redes, ¿no? Tenemos una Acá yo soy una naranja que solo ustedes tienen que exprimir. Claro, básicamente. Tenemos, ¿qué? 50 minutos, 45 minutos para hacer todo lo más rápido que se pueda antes que se corte el Instagram. A full. Así que Bueno, contanos un poco, ¿cómo lo ves el tema de las redes sociales hoy en la cuarentena? ¿Cómo lo manejas? Bueno, yo creo que hubo sobredosis. totalmente. Una endovenosa de redes. Y creo que, bueno, fue como normal, por un lado porque estábamos angustiados, necesitábamos conectarnos, por otro lado teníamos la presión del laburo, del colegio, de la facultad, de lo que sea nuestra realidad, y bueno, y creo que fue como una gran ola que nos llevó a meternos de lleno, y luego como que, viste, como toda ola, aunque grande, no importa, tiene un tiempo de plano, ¿no? De tranquilizarse y de llegar a la costa. Y estamos hoy en esa situación, ¿no? Donde, bueno, ya ahora nos estamos administrando mejor o estamos organizándonos mejor, pero creo que el gran peligro de esta cuarentena es la saturación, de saturarnos y de estar queriendo vivir nuestra vida solo a través del encuadre, del marco de una pantalla. Sí, totalmente. Bueno, a nosotros un poco nos pasa que estamos conectados no solo con la pantalla del trabajo, sino que también ahora que están conectados con todos para ver en qué andan, para ver si están bien, si están mal, en dónde están metidos, bueno, como que es todo un tema. No sé, hay los chicos que están ahí conectados, no sé en qué andan, si están muy a full con las redes, si están stalkeando a otros, no sé, viste, como Estar a full stalkeando no sabes cómo, no sabes cómo. Sí, Tal olvidate. Es cual. medio peligroso eso, ¿no? ¿Cómo lo ves el tema este del stalking? Sí, en realidad yo estoy trabajando en yo estoy trabajando en este tiempo el concepto de nutrición tecnológica. ¿Qué es lo que estoy consumiendo en cuanto, sí, acá Marian dice salimos de un Zoom y entramos al otro, tal cual, sí, tal cual. Creo que de alguna manera este es el concepto para mí de hoy. Así como salieron un montón de nutricionistas a decirnos, bueno, hagan ejercicio y así, asá, y pónganse de esta manera y fíjense en comer menos o comer no sé qué, creo que de alguna manera tenemos que cuidarnos lo que consumimos, no solo la cantidad de tiempo que estamos interactuando con las pantallas, sino lo que consumimos. Por ejemplo, si estamos trabajando, hoy en día no hay otra manera que trabajar con las pantallas, y eso es un buen uso, entre comillas. Ahora, si estamos las 24 horas trabajando, por decirte, para ser más realistas, 12 horas trabajando con la pantalla y estamos todo ahí con auriculares, no sé qué, y no nos vamos, no nos esparcimos, no intercalamos con otra cosa, bueno, eso va a ser de alguna manera nocivo para nuestro organismo. Y hablo de nuestro organismo no solo en términos de físicos, de que nos empiece a doler el cuello, que nos empiece a doler el dedo, los dedos, sino también de que podamos estar un poco más gordos de lo normal porque no hicimos nada de ejercicio. Y por otro lado, nuestro corazón, nuestro espíritu, que es lo que me interesa como pastor aquí. Es decir, porque no se puede estar trabajando 12 horas o interactuar todo el tiempo con el colegio, con la facultad. O sea, en algún momento nos distraemos. Y en esa distracción, la gran pregunta que yo tengo es, ¿qué hacemos en ese tiempo de distracción? Sí, porque aparte también, relacionándolo un poco con lo que vos hablabas, como relacionándolo con una buena alimentación, una buena nutrición,
sea, también como seleccionar de qué me voy a alimentar, es sano, no es sano, me ayuda. Significa. Claro, como que está Es decir, bueno. Harvard, una discípula mía, Dai, que es excelente, ella es técnica química y está estudiando ahora traducción, me decía el otro día en el grupo, decía, Harvard habilitó cursos, obviamente, en inglés, todo, pero quiero decir, la posibilidad hoy que te da la pandemia de capacitarte en cualquier temática, bueno, y si sabes hablar idiomas, es inalcanzable, ¿no? Hasta dónde podés llegar y el contenido. Es decir, yo creo que lo que tenemos que definir es realmente cuánto tiempo voy a estar en las pantallas y segundo, qué es lo que voy a consumir en ellas. Claro, Si va a ser todo el tiempo series, tengo que saber que en algún momento me voy a cansar y no va a haber, digamos, puesta en escena que me satisfaga. Esta es claro. la realidad. Entonces, que de alguna manera tengo que traccionar mi día con intercalando. Parte de ocio, parte de trabajo, parte de estudio, parte de esto, parte del otro. Y parte también en ese intercalar con juegos o actividades o acciones que no dependan de la pantalla. En vez de estar jugando con la pantalla, juguemos con una carta, o sea, juguemos con un papel, juguemos con otra cosa, porque nuestro cerebro, esto sí es real, tiene que descansar, pero a mí lo que más me interesa es nuestro espíritu, y muchas veces nosotros estamos metidos ahí, no sé qué, y caemos en ver porno o en ver cosas que no nos hacen bien. Entonces, por eso estoy trabajando este tema de nutrición espiritual, ¿no? Nutrición tecnológica, perdón, en el cual me refiero a qué es lo que estoy consumiendo, que no solo tiene que ver con la cantidad de tiempo, sino principalmente con lo que estoy consumiendo. Y te hago una consulta, porque viste que, no sé, como cuando vas a una consulta a un nutricionista, es como que ya sabemos cuáles son las cosas como que más nos engordan, ponerlo Claro, más nos sacar las perjudican. harinas, bajar azúcar. Claro, deja de comer chocolate, Claro. papas fritas. ¡No! Claro, o sea, a mí me ¡Quiero pasa chocolate! Que te corta un poco las venas más que claro. como que te corta lo bueno. Y la otra que te tiran es, bueno, empezar a comer más fruta, Claro, más más yogur, verduras. viste que, o sea, por un lado tenés que dejar lo más fácil de conseguir y lo más tóxico para tu cuerpo, Claro. ponele, pero al mismo tiempo tenés que empezar a consumir cosas que quizás son más costosas, ponele, porque capaz, no sé, un yogur te sale más caro de comprarte, no sé, un paquete de un helado, no sé, Claro. tiro un ejemplo, un Sí, heladito. o comprarte almendras, nueces. Claro. No es algo. Igualmente, algunos dirían que el yogur no es tan sano, pero bueno, está todo bien. No vamos a entrar en esa cuestión. No quiero entrar en esa cuestión. No. Es Se nutricionista. está riendo ahí, puso una. No sé, así que tampoco le gusta. Bueno, vas a tener mucho trabajo. Claro. Aquí voy con la pregunta, como que a veces parece que ponerle hacer una dieta saludable. Quiero interactuar con Mel un segundo. ¿Estás de acuerdo con mal comidos, Mel, o con Cats, con el placer? A ver, decime versus, a ver el River Boca, a ver qué me dice. Seguro que está enterada del conflicto ahí, teórico. Bien, no, a lo que vos misma respondiste la pregunta porque hay que usar la metáfora. No hay que consumir pornografía, no hay que consumir violencia, no hay que consumir, digamos, por más que sea bueno, en exceso. ¿Sí? Yo pongo el ejemplo de, por ejemplo, la carne. La carne en sí misma no es nociva, una carne magra, sin grasas. Un saludo para Mel, que me está viendo. Es decir, realmente es buena en sí misma. No es mala, por lo tanto es buena, quiero decir. Ahora, ¿qué pasa si yo me como una vaca entera? O sea, ahí está el problema, ¿no? Entonces, tengo que cuidarme. Lo que consumo, también la cantidad que consumo, es decir, la cantidad de tiempo. Y lo tercero sería ingresar buenos alimentos, buenas actividades en lo tecnológico. Y ahí creo que hablamos hace minutitos de esto, ¿no? Por un lado, el tema de hacer cursos, de capacitarnos, de ver documentales, no solo tiene que ver con un curso formal, tiene que ver con cuestiones
más de instruirnos. Por otro lado, separar una parte del día para tener un tiempo en familia para buscar de Dios. Los que creemos en Dios necesitamos nutrirnos espiritualmente, y a esto me refiero ver algún video o leer algo o interactuar o cantar y tener un tiempo pero en familia, ¿no? Algo que sea comunitario. Y por otro lado, creo que de alguna manera tenemos que saber de que va a haber momentos en los cuales vamos a tener que estar interactuando con las pantallas. El que labura no puede dejar de laburar. El que estudia no puede dejar de estudiar. Esos bloques tienen que estar bien claros en familia. Cuando hablo de intercalar y hablo de, digamos, de mejorar en la nutrición, hablo del tiempo en el cual no estamos desarrollando nuestras obligaciones. Tal cual. Claro, bueno, Tal cual. está bueno eso porque, perdón, ¿vos querés decir algo? Claro, el tiempo ese de ocio que uno tiene, cómo aprovecharlo. El tiempo de ocio me refiero al tiempo que no estás con tus responsabilidades, cómo aprovecharlo en algo, bueno, vale la redundancia, provechoso para uno mismo, para el cuerpo y también para las relaciones. Eso que hablas que es muy importante. Si, por ejemplo, nosotros dos estamos los dos solos, pero a veces el tema de sentarte, ponerte a charlar, nosotros estamos todo el día juntos, pero estamos mirándonos la pantalla todo el tiempo más que porque estamos laburando en el día. Entonces, Si no te obligás a tener un tiempo, nosotros para la primera semana fue caótica acá en casa, porque claro, el laburo, la guardia, el colegio, fue todo un caos. Y además porque no teníamos certeza de si esto era por un tiempo corto, por un tiempo mediano, por un tiempo largo, bueno, mil cosas. Y a nosotros nos sirvió organizar nuestro día a día por bloques. Entonces decimos, bueno, la mañana nos levantamos, desayunamos y tenemos el bloque de el colegio, ¿no? El bloque de nuestras obligaciones, hablo de nuestros hijos, ¿no? Y después vamos intercalando y en el medio vamos trabajando en equipo. A veces estoy yo, a veces está mi esposa y nuestros jefes, nuestra gente tiene que esperar. Es decir, no, tenemos 3 hijos, una bebita, es decir, no podemos hacer magia, ¿no? Pero si nos organizamos, podemos, si nos organizamos, podemos, pero obligarnos en este sentido a tener interacciones que no sean por las pantallas y que las interacciones que tengamos por pantalla sean realmente nutritivas. Es decir, si vamos a estar interactuando con las pantallas en ocio, no sea los dos viendo Instagram, cuasi zombie, viendo el estado así, y no sea, veamos The Clone Wars, no sé. Interactuemos, ¿no? Interactuemos. Ahora, en este tiempo ahí varios están hablando del altar familiar, tal cual. Ahora, tenemos que recuperar el altar familiar real, no el altar familiar hollywoodense, donde está el niñito rubio sentado, la niñita rubia sentada, el padre, la madre y té con tortas alrededor. O sea, el altar familiar en la realidad, en la cual va a haber ruido, va a haber interrupciones, va a haber cortes, y porque ese es el Jesús que vino a la tierra, no el Jesús que estaba parado en un púlpito y decía, escúchenme, ustedes que están aquí, por favor, escúchenme, ustedes que están allá, escuchen bien. No, el Jesús que yo conozco, el Jesús que yo leo en el Evangelio, es un Jesús que lo interrumpen, que lo tocan, que pum, que pan, que pin, que pi, ¿no? Entonces, comer, que charla, que... por supuesto que necesitamos foco, pero también quiero decir, vamos a buscar de Dios y vamos a rescatar este altar familiar en el contexto de un montón de realidades que capaz antes no lo teníamos. Antes hacíamos nuestro devocional solos porque nuestros hijos estaban de lo que sea, o nosotros, y nos apartábamos, y está bien tener ese momento. Ese es el momento que tenemos que recuperar. Pero hablando de el momento de altar familiar, tiene que ser un altar en el cual sea corto, contundente y que sepamos que va a haber interrupciones, porque, bueno, es difícil pasar por esta cuarentena. ¿Mm? Sí. Bueno, me gusta esto que decís porque creo que también parte de la nutrición en sí es como formar buenos hábitos, o sea, ir incorporando buenos hábitos para que capaz al principio cuestan un poco más, pero a la larga quedan, porque justamente se vuelven hábitos. Y tengo una pregunta, Milcar, ¿qué pasa con los atracones? ¿Qué pasa si te la remandaste
y te quedás con culpa. ¿Cómo manejas el tema de los atracones? Pregunta. Fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Y No sé bueno, qué piensan ahí los chicos. Vayan tirando preguntas ustedes chicos también, pero ¿qué pasa con los atracones? bueno, lo que pasa, la gran pregunta es ¿por qué el atracón? O sea, pero el por qué el atracón no es para llevarte culpa, sino para cambiar. Tiene que ser una actitud de cambio. Me voy a observar, me voy a tener un tiempo de reflexión. ¿Cuál es el vacío? Me encantó Josh McDowell cuando hablaba de pornografía y él decía, todos llegan a la pornografía por usar la pornografía, pero digo, en drogas pasa algo similar, con Adicciones los sexuales. affairs o aventuras pasa lo mismo. Es decir, pasan muchos... ¿Cuándo fue el inicio? ¿Cuándo vos decís que fue el inicio? ¿Y qué fue lo que te pasó? Porque muchas veces ese inicio o ese atracón tiene que ver con algún vacío. Claro. Hay un autor, ahora te busco el autor exactamente para no chamullar, lo estoy buscando ahora mismo, que dice que todo ser humano tiene dos necesidades básicas para satisfacer. Y dice que el ser humano necesita seguridad y significación. Cuando habla de seguridad, está hablando de sentirnos seguros, no de tener plata en la cuenta bancaria. Está hablando de sentirnos de alguna manera amados, ¿sí? Claro. De amados más allá de lo que nosotros hagamos y más allá de lo que nosotros seamos. Y significación está hablando de propósito, de tener sentido en la vida. Por lo tanto, cuando nosotros tratemos de satisfacer estas dos necesidades básicas, espirituales, abstractas, que no se pueden tocar, mediante otra cosa que no sea Jesucristo, vamos a fallar. Entonces, de alguna manera el atracón me está hablando de que yo estoy yendo hacia eso porque tengo una insatisfacción. Hay algo que no me está satisfaciendo del todo. Y la gran pregunta es, ¿qué es? Porque si no es Jesús allí, entonces de alguna manera voy a tomar decisiones equivocadas. Y acá no estoy hablando de descartar las relaciones humanas, de no tener amigos, no estoy hablando de ese misticismo Claro. eh, De aislarse en un infértil. monasterio. Estoy hablando de realmente buscar a Jesús, realmente encontrar salvación en Él, realmente buscarlo a través de un arrepentimiento genuino y a través de ese arrepentimiento genuino, de reconocer que no hay otro que me pueda satisfacer, de alguna manera construir amistad, construir pareja, construir relaciones, mi trabajo, mi economía, mi entretenimiento en base a eso. A mí me gustaba mucho hablar con mis compañeros del colegio y especialmente de la facultad para retrucarles todos sus conceptos sobre el tema de la virginidad, ¿no? Ellos Sí. siempre me cargaban porque, bueno, mientras estoy buscando el autor que dice esto como para que lo tengan No en pasa cuenta. nada. Me dice, todos me decían, sos un reprimido, porque, bueno, yo me casé virgen, ¿no? De hecho, hice una presentación muy interesante, decía, me casé feliz a los 24 y virgen. Cuando estaba en Techint y teníamos que hacer un ejercicio, claro, imagínate, todos ingenieros, casi, viste, me crucifican Claro. los tipos. ¿Viste? Pero Sí. a lo que voy es cuando yo hablaba con mis compañeros de la facultad, yo les decía, yo no soy un reprimido, yo tengo convicción. Entonces, ¿en dónde nos vamos a parar para no ver pornografía? ¿En dónde nos vamos a parar para amar al prójimo? ¿En dónde nos vamos a parar para bendecir a los demás? ¿En dónde nos vamos a parar para no mentir? Si nos paramos en un concepto religioso, vamos a fallar. Si nos paramos en un real arrepentimiento, en una búsqueda genuina de Jesucristo, en una entrega total de nuestra vida hacia Él, entonces eso va a surgir, eso va a nacer. Y no va a ser un lamento el ser virgen. Y no estoy hablando de que soy perfecto, pero quiero decir, va a surgir mi sexualidad, va a surgir de una satisfacción sana de mi sentido de la vida y de mi seguridad. Bien. Está bueno lo que Te decís. maté con eso, te ¿Cómo? maté, te maté con esa, Sí, me te mataste. maté. No, pero estuviste muy bien, me pareció súper claro. Y aparte, sobre todas las cosas, es que hoy por hoy, digamos, es como, no sé, vas al supermercado y tenés productos de lo que quieras. Hoy por hoy en internet, en las redes sociales, buscas una palabrita y tenés de todo.
lo que se te ocurra. Y es como... A ver, no va a desaparecer la pornografía, no va a desaparecer la droga, no van a desaparecer los amigos que te traicionan, no va a desaparecer la mentira. Tal El cual, tema es yo qué hago con eso. Tal cual. tal cual. Porque también Ese es el punto. una cosa que también te queríamos consultar. Viste que la persona... como Perdón, ahí estoy con el libro. Miren, se llama El arte de aconsejar bíblicamente y el autor es Lawrence J. Craft Jr. Bien. Después Lawrence dato por J. Craft Jr. Sí, ahí lo mando porque no va a ser medio difícil. Encima, súper anglo es el nombre. Mira, Se ahí parece un poco al Francisco mío, tiene ¿viste? otra pregunta. Ahí Sí. Francisco dice, ¿qué hacer con esos amigos que en este tiempo te están tirando todo el tiempo a hacer cosas que no están bien? ¿Hay que alejarse? No, simplemente decirle que vos no participás con eso, de eso, y que si querés seguir siendo su amigo igual, y que hagamos otra cosa, que con vos no te compartan eso, pero que sí, si quieren jugar al truco online, juguemos, si quieren jugar al Minecraft, juguemos, no hay drama, pero a eso no, punto. Bien. Poner el límite. Hay que probar. Muchas veces tenemos miedo de, viste, está esto de, ¿por qué consumiste pucho? ¿Por qué consumiste por? Y bueno, es que, viste, si no lo consumo, mis amigos no me dan bolilla. ¿Y no probaste diciendo que no? A ver qué pasa. A veces el problema, en realidad siempre somos nosotros, pero digo, para no ser tan duro, digo, a veces el problema somos nosotros, que tenemos miedo en decir que no, porque capaz el otro nos va a negar y nos va a rechazar. ¿Y cuál es el problema si nos rechazan? Si un amigo te rechaza, entonces no es un amigo. Tal cual. Claro, Tal cual. tal cual. Es así. Es así. Está muy También, bueno. ahí no se me confundió. Justo los aplausos me distrajo. No, te iba a consultar porque justamente hablando de esto, hoy me parece que es la oportunidad como para poner límite. Me parece que es hasta más fácil porque no los estás viendo y le decís, no quiero, nos juntamos con el truco, como decir, avísame a la hora que se conecten, jugamos a el contra, no sé, un juego online y listo, ya está, no hace falta. Es más fácil hasta cortar esas amistades o esas propuestas indecentes, por así decirlo. Pero ¿qué pasa cuando se ve mucho en los perfiles que uno va entrando y ves los likes que van o los que va subiendo, que va comentando? ¿Qué pasa cuando, porque viste, vos pones like en una cosa y después te salta otra, porque es algo intuitivo que tienen todos los buscadores? Te va apareciendo más, te va apareciendo más. ¿Cómo haces para salir de eso? ¿Cómo haces para empezar a volver atrás de ese estado? Yo creo que de alguna manera, primero, ¿no? Si eso que pasa en las redes tiene que ver con el acoso sistemático, viste, que te bardean, que te insultan, que te cargan y todo, hay que aprender a bloquear, hay que aprender a denunciar, hay que aprender a entender de que el problema no es la red social, sino el problema es la sociedad que es perversa, el corazón del hombre que es perverso y que todo el tiempo está en algún giro de manipulación y demás. Entonces, y cuando es muy pesada la cosa, la cargada, el hostigamiento y demás, hay que denunciar, no hay que animarse, no hay que encerrarse, quiero decir, hay que animarse a denunciar. Y esto hay que hacer print de pantalla, ¿viste? Hay canales, hoy mucho el tema de la policía cibernética está muy agilizado y demás. Ahora, si hablamos de lo que es pornografía y demás, donde vos pones me gusta en algún lugar o hiciste algún buscador y tu IP se cargó en una base y te pasan información y todo lo demás, bueno, ahí sí o sí hay que tomar decisiones drásticas. O sea, hay que cambiar, hay que poner filtros, o sea, la única manera que a mí me gusta, me parece que está bien poner filtros y demás, es cuando estoy en un proceso de recuperación, ¿sí? En el cual sí o sí necesito alejarme de todo eso porque me hace mal. Ahora, vivir con filtros en las redes sociales sería cuasi ponerme una prótesis teniendo dos piernas, ¿viste? Claro. Es como andar todo el tiempo con una, ¿viste? Estas caminadoras, estas walker, cuando te enguinzás o lo que sea. A mí me parece que ese no es, porque yo no puedo modificarle la forma en la cual se visten o la forma en la cual postean otra gente, pero sí Claro. puedo yo, mi corazón,
tenerlo circuncidado. El apóstol Pablo dice en Romanos que el verdadero judío no es el que se circuncida físicamente, sino el que se circuncida el corazón. Fíjate cómo la mirada de la gracia está en el apóstol Pablo, que hace recordarle a los judíos y a los israelitas que el primero que se circuncidó no fue un judío, ¿sí? Cuando Abraham cumple con el acto, él no era judío. Los judíos, los israelitas, son los que nacen de Jacob, Israel. Claro. Entonces, ahí es el punto clave para nosotros entender de que tenemos que nosotros circuncidarnos el corazón. ¿De qué? De la avaricia, de la mentira, del engaño, de la inmoralidad sexual y ahí de todo lo que ya sabemos que es nocivo para nuestro corazón. Sí, tal cual. Tal cual. Te hago una pregunta, Milcar. Volviendo a este tema de lo que mencionabas al principio respecto al consumo, ¿no? A lo que uno elige consumir y demás. Como que también poniéndolo como, no sé, me lo imagino a Jesús como nuestro nutricionista, ¿no? Lo pongo como ahí. Y digo, bueno, ¿no? Como que cuando uno tiene que ir al nutricionista es porque de repente capaz se da al espejo y dice, no doy con la talla, ¿no? Como que decís, bueno, me parece que me están sobrando un par de kilitos de acá, me está faltando un poco de allá, ¿no? Y como a quién recurrir también, ¿no? Cuando uno ve esta necesidad y sobre todas las cosas, porque ponele en las redes sociales vos podés poner un filtro y maquillás las cosas, ¿no? O sea, la gente va a ver lo que vos mostrás, no quizás lo que te... El puenteo hoy es total, tal cual, tal cual, tal cual. Sí. Entonces, yo creo que si hay conciencia de cambio, si hay conciencia de que hay algo está mal y que hay un ciclo que se repite y que no se corta nunca y que no sé qué, yo creo que es clave el trabajarlo con un equipo, ¿no? El trabajarlo de manera integral. Yo creo mucho en el trabajo integral, es decir, en ir a hablar con mi pastor o con mi líder referente, pero también ir a algún profesional. ¿Por qué? Digo, en esto, pensando en la bulimia, en la anorexia, en los trastornos de la alimentación, no solo con un pastor vas a poder resolver un tema, nutricionistas, médicos clínicos, psicólogos, es decir, tienen que intervenir. Ahí uno de los chicos posteaba, Jesús nos hace verdaderamente libres, tal cual. Nosotros necesitamos volver a Jesús en todas las situaciones, porque Él es el que nos hace libres. Ahora, un preso que lo sacan de su cárcel necesita aprender a vivir. Por lo tanto, nosotros necesitamos de las herramientas de los psicólogos, las herramientas de los profesionales y la herramienta del pastor y mi propia actitud de querer cambiar y de querer tomar hábitos y herramientas para poder aprender a vivir en esta nueva libertad que adquirí a partir de volver a Jesús, mi corazón a Jesús. Entonces, para mí, la tarea del profesional y del pastor y de lo que sea no es competitiva, sino es complementaria. ¿Sí? Es un gran equipo que trabaja, ¿para qué? Para que esa persona sea feliz y alcance el propósito que Dios tiene para su vida. Pensemos que el apóstol Pablo, para poner un término así, ejemplo bíblico y que nadie se me asuste y se me agarre un paro cardíaco en su casa, Pablo viajó con Lucas, que era historiador, escritor y médico. Les recuerdo para todos los hermanos que nos están viendo por las dudas, si tienen pensado que, bueno, que no hay que consultar a los médicos, que los psicólogos, ¿no? Siempre cuando hablamos de este tema yo suelo decir lo mismo. Si normalizamos el llamado al médico para preguntarle cuánta dosis de ibuprofeno se le tiene que dar a un niño que tiene fiebre, ¿sí? ¿Por qué nosotros no vamos a un psicólogo cuando tenemos una enfermedad del corazón? O del corazón, digo, de nuestras emociones. Bueno. Acá está bueno, Eliana dice, se me vino a la mente cuando Lázaro, Jesús lo resucitó y dijo que lo ayuden al ácido a desatarse. Tal cual, ese es otro ejemplo excelente. Hay un montón de prédicas en internet subidas con respecto a ese ejemplo en el cual Jesús, también hay otro ejemplo cuando Jesús multiplica los panes y los peces y le dice, danle ustedes de comer y los organiza en grupos y entonces Jesús resucita, cualquier cosa. Jesús multiplica
multiplica los panes y los peces y le da a los discípulos para que los discípulos le den. O sea, aquí está la intervención del hombre a partir de una intervención sobrenatural. No es que la intervención sobrenatural no es que la fe anula la razón o que la razón anula la fe, son complementarias. Tal cual. Está bueno. Es re importante entender eso, ¿no? Que eso me parece que es de base, que si vos vas a un psicólogo no estás en pecados, es parte de una ayuda que te puede servir para... A muchos hermanos le haría muy bien. Sí, igual. A muchos nos haría muy bien. Sí, a muchos nos haría muy bien. Nosotros, yo necesito de todos y todos necesitamos de todos. Por lo tanto, viste, esto no es, yo soy un Superman que me las sé todas, viste, y que no sé qué, al contrario. Es decir, Sí, tampoco... al contrario. Yo creo que ningún extremo es bueno, ni dependiente de un profesional, ni dependiente solamente de que en la oración tengo los milagros. No, si vos no vas al médico, tampoco vas a tener el milagro. Nunca hay que dejar de orar, pero tampoco hay que irse al otro extremo, ¿no? Tampoco El milagro que más me gusta a mí, ¿sabés cuál es? El que tenía la placa, ¿no? Con el problema y luego ya no lo tengo más, ¿no? No es que necesitamos certificar el milagro para que sea un milagro, pero Jesús realmente caminó sobre las aguas. No es que hizo una ilusión, ¿no? Un truco de magia. Realmente tenía 2 panes y 5 peces, o al revés, ya no me acuerdo, y realmente se multiplicaban en miles, ¿sí? Es decir, realmente era comprobable con los ojos, con el tacto. Vos podías tocar ese pescado y era un pescado en serio. Entonces, creo que ahí hay algo. Ahí Jorge Luis, que es un excelente autor, dice que justamente cuando dice amar a Dios con toda tu mente se refiere a la razón, tal cual. Y creo que más que nunca en este tiempo tenemos que tener razones para justificar nuestra fe, no solo con una experiencia. Necesitamos razones. Está bueno. Es buenísimo eso. Eso también es importante, ya cambiando de tema, ¿no? Pero está bueno lleno poco por las ramas, para que todos estudien. Y en esta época donde está la cuarentena, no dejar de estudiar por este tema de que no puedo ir a la facultad, me tiro a chance. Mirá, anteayer, no, ¿cuándo fue? Hace una semana, me encantan los Lego, ¿no? Y entonces jugábamos con mis hijos, organizamos los Lego porque eran un bardo, ¿viste? Y entonces nos cebamos y empezamos a ver videos de Lego, ¿no? De YouTube Lego. Y agarro justo uno de una fábrica de Lego en Monterrey, que es la más grande del mundo. Y me hizo despertar de nuevo a esto que decías, la importancia de aprender. La fábrica de Lego no interviene el ser humano en la fabricación de los bricks, de los ladrillos y de las cajitas, hasta que todos los bricks, todos los ladrillitos están en la bolsa. O sea, claro, ¿cuál es la intervención del ser humano en la producción de Legos? En el control y en la creación. O sea, que no cualquiera puede trabajar en esa fábrica o en esa empresa. Y creo yo que hoy hay que eliminar el concepto de que, bueno, con secundario consigo un laburito. O sea, hoy está claro, que el que no pudo desarrollar su negocio a través de las redes sociales, prácticamente hoy está muy complicado. Muy complicado. Muy complicado. Te hago una consulta, Milcar, un poco de la mano con lo que hablás en un momento respecto a esto de como de llenar un vacío, ¿no? ¿Y cómo afecta el consumo de tanta red, tanta pantalla en mi autoestima? Bueno, si estamos mal, o sea, si no tenemos claro que Dios nos ama y que no necesitamos a nadie que nos diga princesa o príncipe para sentirnos bien, vamos a caer en las trampas, ¿no? Como yo hablo en el libro Enredados, bueno, ya está súper claro, así que lo puedo decir tranquilamente. Yo arranco el libro diciendo, anda a buscar una lata de atún, ¿no? Y busca algo distinto, algo que no... Y entonces, bueno, hago el juego de ver el sellito de Safe Dolphin de las latas de atún, porque cuando yo vi ese sellito, decía, ¿qué significa esto? ¿Que estoy comiendo delfín o que estoy comiendo atún verdaderamente? Y investigué y ahí pude detectar que ese sellito de Safe Dolphin me está asegurando de que la pesca de atún fue de una manera protegiendo a los delfines.
porque parece que los delfines que van por la superficie, por la superficie del mar, y los atunes por debajo, comen lo mismo. Entonces los pescadores, pues, que no usan GPS, algunos de ellos tiran redes cuando los ven a los delfines comiendo porque saben que abajo hay atunes. Entonces capturan atunes, capturan otros peces y también delfines. ¿Y qué hacen con los delfines? Como no les interesan, los tiran al medio del océano o los dejan ahí muriéndose en el barco. Y creo que el tema de la autoestima tiene que ver con eso, caigo en la trampa. Entonces, en vez de alegrarme porque a otro le va bien, siento envidia y me pregunto por qué no a mí. Claro. O al revés, veo a otro que está peor que mí y digo, ay, qué bien que me siento. Ahora, ese bien que me siento es en detrimento de aplastarle la cabeza al otro. Claro. Entonces, tanto cosas Soy mejor que como vos. la otra, tal cual. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice el dicho este, el del degollado? Sí, Ay, no lo conozco. sí. Ay, ¿cómo que no? Sí, ahí seguramente Porque no alguno nos va a estás ayudar. presente. Sí, tal cual. Pero digamos, tanto una cosa como la otra es nociva y es El muerto mala. se ríe de El él. muerto, ahí está, el muerto se ríe de degollado. Ahí está, Gracias, gracias María, María, gracias. una genia. Soy malísimo con los refranes. Un olvido. No sé quién es el que hace eso, actúa muy bien de eso, que siempre dice los refranes al revés. Bueno, yo soy igual. No El pasa muerto nada. se ríe del degollado. Entonces, en ese sentido, creo que de alguna manera siempre el tema lo tengo yo, ¿no? El tema lo tengo yo. Y no tengo que compararme. La comparación es destructiva para mi autoestima. Si me voy a comparar es para desarrollar al Chapulín, tal cual, el Chapulín Colorado, sí, tal cual. Por lo tanto, creo que de alguna manera tenemos que protegernos y saber que la comparación nunca va a ser buena. A ver, estoy hablando en la normalidad, en la vida, Sí, es decir, sí. porque la comparación de Usain Bolt con otros corredores para ganar las Olimpiadas, bueno, eso no está mal, al contrario, está bien, pero en la vida, en lo normal, ¿viste? Y todo el tiempo. Y creo que resumo El consejo. esta respuesta con esto. Creo que no hay gente rica por casualidad, ni matrimonios felices por casualidad, como tampoco hay pobres por casualidad y matrimonios destruidos por casualidad. Creo que se construye, hay cosas que se construyen. Yo puedo recibir de mis padres y de otros una herencia. Claro. Y puedo, pero la gran pregunta es ¿qué hago yo con esto? ¿No? Y no estoy hablando en términos de comprarme una mansión, cuando hablo de rico y de pobre, Sí, estoy sí. siendo exagerado y burdo para hablar de una realidad. El punto está, yo qué hago con mi propia vida, ¿no? Y creo que tenemos que pasar de ser consumidores a ser productores, a activarnos, ¿no? Es decir, en vez de ver por televisión la ayuda, organizarnos. Me mandaron 2, 3 cadenas de gente que está ayudando a vecinos. ¿Viste? Es decir, ser activo. En vez de estar mirando de vuelta cual zombie, Instagram así. Al contrario, a mí me encanta Instagram, pero si estoy todo el día viendo Instagram así, claro que voy a envidiar, claro que voy a estar mal, claro que me voy a sentir depre. Y sí, obvio, si no estás haciendo nada. Claro, es como uno de los efectos secundarios también que genera, ¿no? Porque, ponele, yo pensaba, ¿qué pasa si en esta cuarentena hubieran cortado internet? O sea, aquellos que ponele, viven o que su autoestima depende de eso. No me digas eso, no me digas eso. No, pero, qué hubiera hecho un Instagramer, ponele? Ya está, pero mami, cara, acá quedó. Digamos como La que quedé. si se corta ahí, ¿qué hacen los Instagramers? O sea, no sé, ¿viste? También el otro, ¿no? El Bueno, súper adicto. tal cual. Yo pensaba en la etapa viste, de la fiebre española, peste española, no sé, la peste negra. Wow, sí, no, tal cual. Yo creo que, bueno, es una oportunidad, por eso digo, es una recontra oportunidad esto. Es decir, tenemos digamos, una herramienta en nuestras manos que puede ser
que puede ser súper bien utilizada. En realidad, todo lo que estamos hablando se resume en esto, lo que yo llamo el dilema del cuchillo. Es decir, ¿en qué casa se le ocurre no tener un cuchillo? A ninguna, aunque sea un cuchillo que no corte, ¿viste? Claro, Pero por lo menos un cuchillo, algo vas a tener, porque necesitas. Ahora, el tema no es tener el cuchillo, el tema es cómo lo uso, claro, ¿no? tal El tema es cual, cómo lo uso. tal cual. Entonces, aquí el gran desafío es aprender a usarlo, aprender a nutrirme de manera adecuada, a consumir programas y cosas que realmente me sirven y aprender a intercalar. O sea, no estar todo el tiempo conectado, sino también aprender a desconectarme. Desconectarme significa apagar el celular, poner en modo avión. Acá tengo estas 2, 3 horas, me olvido de los problemas y me pongo a leer, me pongo a jugar, me pongo a hacer alguna actividad, me pongo a ordenar, no sé. De alguna manera, ese es el punto, ¿no? Claro. ¿Qué está Desconectarse. preguntando acá Dami? Dice, ¿crees que hoy hay mucha gente que confunde la vida real de la gente con las redes o sus publicaciones? Sí. De hecho, por eso denominé a esa problemática el síndrome de Jekyll y Hyde, inspirados en el libro de Stevenson. Creo que de alguna manera, tal cual, una falsa realidad. Sí, y creo que en parte también la problemática que nos tocó con esta cuarentena es justamente eso, preguntarnos lo que está pasando, ¿es lo que vimos en las películas? ¿Es real o no es real? ¿No? Entonces nos tuvimos que confrontar con esto de que, bueno, mirá cómo les está yendo a Estados Unidos con su política contra el coronavirus, ¿no? Imagínate si eso hubiera pasado acá en Argentina, con el nivel de atención que tenemos, de terapistas, de camas, de respiradores que nosotros tenemos. Tal cual. Sí, tal cual. No es exagerado. Así que sí, de alguna manera, quiero pasar ya a la otra pregunta, ¿no? Sí, sí, Pero me fue muy profunda esta, me fue muy profunda. Sí, yo creo que estoy muy de acuerdo con que justamente como que la realidad se empieza a confundir y mucho de lo que yo posteo es una imagen que construyo de sí mismo que muchas veces dista de la realidad. Eh, por eso hay que ser lo más transparente posible en todos lados, Dale, acá te pongo un asterisco, especialmente en las redes. te pongo un asterisco Sí, y después, así sí, contestás la pregunta que te hicieron y después te retomo algo de acá. dale. Que dice, ¿cuál es la zona media Star Wars que se puede consumir? No sé, buenos días. No, ahí no hay límites. Ahí no hay límites. Te equivocaste con... Mirate las tres pelis, la 1, 2, 3 seguidas un día, las 4, 5 y 6 en otra, y las 7, 8 y 9 en otra. Si alguno tiene Netflix, en la cual no tienen Star Wars en Argentina, sepan que Google Play las tiene, están muy baratas, las pueden consumir tranquilo, súper. Lo único que extraño es Star Wars Clones, que está buenísima, dice que ahora es la saga final, muy buena, muy buena. Pero sí, ahí libre, total, dale para adelante, no pasa nada. Ahí no te afecta nada. No tenés- sí, sí, Se tal terminan los cual, conceptos ahí. Me quedan tal dos cual, partes sí. Ahí la pregunta esa. que dice, si tengo una amistad que a veces hay malentendidos, ¿me alejo o lucho por la amistad? Ella me preguntó 2 veces. Uy, ¿cómo? Eso. Si tengo una amistad que a veces hay malentendidos, me alejo, lucho por la amistad. Bueno, el tema es, y la gran pregunta es, ¿qué tipo de malentendidos? Porque si los malentendidos son porque realmente es un malentendido o es decirte que hubo un malentendido para manipularte, son dos cosas distintas, ¿no? Si hay demasiados malentendidos, y no sé si es tan bueno. Me animo a decirte, pero no soy quien para decírtelo porque no conozco la situación. Digo, yo creo que hay que evitar las manipulaciones. Hay que evitar esto, hoy te quiero, mañana te odio, hoy te quiero, mañana te odio, hoy te quiero, mañana te odio. Esto hay que tratar de alejarte, no digo no responder, no, pero sí alejarte, porque eso es nocivo, están jugando con vos y en este juego alguien puede salir herido.
Sí. Sí, nos está quedando poco tiempo y hay una pregunta que justo tenía, que era con respecto a esto de justamente de las amistades, las relaciones, cuando pasa esto, te conoces con alguien y empezás a hablar mucho y empezás a hablar un poco, ¿hasta qué punto está bien, está mal? ¿Cómo lo ves ese tema? Con una persona que no Perdón, acá Solcito sigue. Por ejemplo, que se entendió mal una frase o... claro, no esa clase. Bueno, digamos, si es algo de la normalidad del día a día, bueno, va y pase. Lo que capaz tenés que ajustar ahí es la forma de comunicar vos y la forma de responder, la forma de leer, porque a veces los malentendidos se generan por cortocircuitos en la comunicación. Capaz estás en el medio que recibís ese comunicado que estás hablando por teléfono, estás haciendo la comida o lo que sea. No, es decir, cuando uno está hablando con alguien, tiene que hablar con ese, no puede hacer otra cosa. Entonces, de hecho, para que tengas una idea, un consejo que se dan en los call centers es que siempre que hablen en los call centers, aunque sea, estén sonriendo los que están hablando. ¿Y por qué es esto? Porque, a ver, por ejemplo, hagamos el ejercicio, tápense los ojos ahora, ¿no? Tápense los ojos, a ver, y sepan, a ver la cara que pongo, si estoy sonriendo o no estoy sonriendo. A ver, ¿estoy sonriendo ahora? Por ejemplo, háganme sí o háganme no. ¿Estoy sonriendo ahora? ¿Ahora estoy sonriendo? Sí. ¿Qué les parece? Bien, ahora sáquense ahí, abran sus ojos. ¿Hizo la oración? Levante su mano. No. Fíjate vos cómo tu cerebro escuchó sonrisa y no sonrisa, pero no me viste. Entonces, a veces los malentendidos se generan porque justamente estoy, digamos, el problema soy yo en el sentido que no estoy prestando 100% atención a lo que me están diciendo y respondo por responder y hago no de cuenta. Está muy bueno. Escrito causa problemas. Sí, que están diciendo que manden audios. Hoy justamente hablamos de esto, que a veces es más fácil perder 10, 15 minutos por teléfono a la antigua que por mensajito, que a veces, como vos decís, depende de cómo estoy de ánimo, lo interpreto, y depende de lo que me está pasando alrededor, lo interpreto el mensaje. Claro. Tal cual. Tengo dos preguntas más, América, para hacerte. Una Dale. está como en relación con lo que hablabas antes, ¿no? Esto de construir una imagen. Porque a veces quizás uno dice, bueno, sí, las redes medio que pintan un poco para que uno muestre algo que no es. Pero ¿qué pasa cuando eso también pasa dentro de la iglesia, no? Que capaz uno está sirviendo, está enchufado, comprometido, todo, pero en las redes sociales es otra cosa totalmente diferente. Otra persona. O sea, como, ¿cuáles son las alarmas, no? ¿Cuál es ese llamado de atención que uno tiene que decir, no, para? Claro. Como, ¿cómo regulo un poco eso? Y nada, o sea, No, lo que tenemos que entender todos es que no podemos tener dos vidas. Tenemos una. Y en esa, digamos, no podemos engañar durante, no sé, un mes, 2 meses, 3 meses, pero no vamos a poder engañar nuestro corazón porque nuestro corazón es perverso. Nadie lo va a poder conocer otro que no sea Jesús. Entonces, creo que de alguna manera tenemos que bañarnos de sinceridad. Ahí tiran picantes. Y la gran pregunta es, yo no sé, mi camino con Jesús fue, yo lo conocí a mis 8 años, tuve un encuentro con Jesús, todo perfecto, buenísimo. A mis 12 años el Señor me confrontó solo en mi casa. ¿Está bien? Claro. Yo hice mi oración a los 8 años con mi papá, pero solo en mi casa me confrontó con la palabra. Más a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. El Señor me dijo, ¿vos quién sos? ¿Sos hijo mío? ¿Porque vos realmente crees en mí? ¿O porque tuviste a un papá, una mamá que creyeron en Jesús, entonces te fue más fácil? ¡Pah! Parva de cuestión. Y vino justo en un tiempo de crisis, un tiempo de dificultad a nivel global. Sí, personal quiero decir como macro. No por una pandemia, ¿no? Pero quiero decir, no fue tan grave, pero sí fue una crisis. Y vos sabés que eso ahí me fue revelado el Jesús que yo creo, no el Jesús familiar, no el que creo porque mi familia es. Entonces eso fue un quiebre para mí, fue un volver a encontrarme con un Jesús. En realidad no es volver a encontrarme con Jesús, es descubrir otra faceta de Él.
Y creo que de alguna manera de eso depende de nosotros. No es no subas fotos zarpadas, no es no hagas chistes con doble sentido, no es no mientas, no es no robarás, es rendite tu corazón que se rinda a Jesús, rendite a Jesús, Claro, rendite a Él, realmente cree en Él. Y el cambio es en lo profundo, tal cual. no en lo superficial. Yo me puedo maquillar y me puedo lo que sea, pero sigo siendo lo que soy, hombre. Claro, Puedo, no sé, tratar de sacarme las canas que tengo acá, pero sigo teniendo 35 años. claro, Sí, no soy de 20, soy de 35. claro. Y no me molesta tener 35, porque viví mis 20 años perfectos, pero viste, pareciera como que necesitamos siempre volver a otro espacio, ¿no? Entonces yo digo, para resumir la respuesta, tengo que volver mi corazón a Él. Y no tratar de maquillarla, porque muchos la tratan de maquillar. Algunos, viste, unos pibes que consumen 10 horas de redes sociales, vos vas al feed y tienen una sola publicación y decís, ¿qué hacen estos pibes? Claro, Es raro esto, ¿me entendés? tal cual. Eso sospecha. Claro. Claro. Tal cual. Por eso también un poco, no sé, te robamos unos minutitos más, Amilcar, Se termina, ¿eh? porque también un poco esto, el lema que le poníamos a la charla de hoy, ¿no? O sea, mostrarme tus redes sociales y te voy a decir quién sos un poco, ¿no? Como que esto muestra algunos rasgos de nuestra personalidad, un poco nuestra esencia, ¿no? Pero al fin y al cabo, bueno, las redes pueden mostrar otra cosa también. Pero como que al fin y al cabo está un poco en esto, ¿no? En poder rendirse a Jesús, y eso también nos va a alinear a nosotros como personas en sí y quiénes somos en sí. A mí los compañeros del colegio me decían, tu pastor no te deja fumar, loco, tu pastor no te deja ir a bailar, tu papá no te deja no sé qué. Y yo le decía, no voy a decir después que decías de no, eso lo vamos a evitar. Pero no, papanata, por decir. Claro, claro. No, realmente creo que no es bueno para mí. Pero ¿y por qué yo decía eso? ¿Porque era un religioso? No, porque realmente creo en Jesús. Y realmente creo que lo que Él me dice es algo bueno. Claro. Y que no es el hecho físico de ir a bailar, es todo lo que implica. No es solamente fumar, es la imagen que doy, es cuidar mi cuerpo. Pero eso aplica tanto para el fumar como para comer 1,5 kilos de carne en un asado. Tal cual. Tal cual. Es así. Es así. Es así. Es decir, tanto es una cosa como la otra, ¿no? Entonces, creo que todo depende de cuánto rendido está mi corazón a Él, cuán arrepentido estoy y cuál fue la clase de encuentro que tuve con Jesús. Si fue un encuentro familiar, si fue un encuentro obligado, si fue un encuentro religioso o si fue un encuentro realmente genuino. Y ahí está el punto, ¿no? Si fue realmente genuino, entonces esa semilla que fue sembrada a su tiempo, crecerá y dará fruto. Y a veces habrá cortes del labrador. A veces el labrador vendrá y cortará partes, como hace mi esposa en su maceto huerto, para que crezca bien fuerte sus zapallos. A veces tiene que sacar algún otro zapallito para que no le quite fuerza a la planta. Y bueno, a veces hay cosas que hay que sacar. Pero de una semilla de zapallo no van a surgir peras. Claro. Entonces el tema está en mi corazón. Cuán arrepentido yo estoy. Entonces no es el hecho de decirte, bueno, no subas fotos zarpadas, no des likes a publicaciones zarpadas. No tiene que ver solo con eso, tiene que ver con lo que está detrás, el por qué hago eso. Y ahí está Jesús viniendo a mí, confrontándome. ¿Me seguís a mí porque un familiar porque un familiar te sigue, porque estás obligado, por religión o porque realmente me amás? Claro. Está buena la pregunta. Buenísimo. Está buena la pregunta. Y bueno, te robamos unos minutos más y ya andás a cenar tranquilo, Amilcar. Un amigazo sos para nosotros. Muchas gracias por este tiempo y por todo lo que puedes compartir. La verdad que nos Los sirve un quiero montón. mucho, chicos, y es muy lindo todo lo que viene para ustedes. Así que muy felices de estar acá.
Dale. Sí, yo una última Una más. pregunta te hago y listo. Última. Sí, Te mando un track. hablaban de los me gusta, ¿no? Si era parte del testimonio, los me Ah, esa gustas. también. A ver, tal cual, es que en realidad parte de lo que estábamos hablando antes, los me gusta son parte de lo que estoy consumiendo. Dar me gusta es dar ok, Tal cual. decir que está bien. Apoyarlo. Entonces, che, no puedo salir de la porno. ¿Y cuántas publicaciones porno di me gusta? Ujú. Che, no puedo dejar de mentir. O sea, ¿qué es lo que estuve consumiendo, no? Porque técnicamente todo lo que yo doy me gusta, todo lo que yo busco en Google, todo lo que yo veo, es parte de lo que la tecnología toma como intereses y a partir de ahí me empiezan a mandar publicidad, ¿no? Ujú. Entonces, mucho habla de mí lo que yo consumo, lo que yo leo, a lo que yo doy me gusta. Ujú. Sí, tal cual. Tal cual. Es así. Y lo La último, última. como para que, no sé, deje como tips, así digamos como, viste, Como el hábitos, consejo. hábitos saludables. Claro, el consejo del nutricionista. Claro. Como, Bueno, ahí Mel no me respondió si estaba a favor de Cats o de mal comidos. La Ah, verdad, ahí Mel, yo esperaba. Mel, Amílcar no se va a ir hasta que le respondas. Claro. Sí, no, quiero como nutrición. En realidad estoy haciendo una encuesta sobre el tema con todos los nutricionistas que me cruzo. Porque me interesa la ruptura de paradigma. Es interesante. Macri Tips. Tal, tal cual. Tal cual. Amil Tips. Amílcar, Bien. tal cual. Eh, yo creo que yendo a lo profundo, eh, lo primero que tengo que decir es cuál es la calidad de relación que tengo con Jesús. ¿Es una relación religiosa, obligada, familiar, o realmente es porque Jesús es mi tesoro, Jesús es mi Señor, Jesús es mi Salvador, mi sanador, el Rey de mi vida? Eso es lo primero. Lo segundo es que así como soy, en la realidad física no digital, tengo que ser en lo digital. Por lo tanto, si yo trato de vivir una incoherencia, voy a vivir una mentira que va a ser una trampa que me va a poder cazar como caza los pescadores a los delfines tratando de agarrar atunes. Y eso puede terminar con cosas. Yo lo que siempre digo es que el pecado digamos, me impide ir a la eternidad con Dios, pero también mata proyectos, sueños en mi vida real hoy en día. La mentira de alguna manera elimina relaciones buenas y saludables. La pornografía me enseña una manera de relacionarme sexualmente de manera equivocada, egoísta, bueno, y muchas otras cosas más. El robo me está enseñando la corrupción, me enseña una manera de poder evitar mis responsabilidades y buscarla fácil, y siempre en eso alguien va a perder y el que pierde va a ser mucho más fuerte de lo que yo vaya a ganar. Bueno, serie de cosas que me parece que ahí va. Ahora, yendo a la cuarentena y en redes sociales, tengo que decirte, cuídate con el tiempo que pasas en ellas, lo que consumís, la nutrición tecnológica, y por otro lado el cómo consumo tecnología. Es decir, es importante intercalar a lo largo del día momentos y actividades con y sin pantallas. No es erradicar las pantallas de nuestra vida o todo el tiempo estar consumiéndolas, no es pendular, es aprender a administrar. El cuchillo lo necesito para cortar la carne, o para el vegano que me está viendo, el hermoso y riquísima papa asada, ¿sí? Necesito el cuchillo. Entonces, como necesito la tecnología para laburar, para estudiar, para conectarme, el tema es cómo yo lo utilizo, y el tiempo y la manera. Entonces, tengo que cuidarme la cantidad de tiempo en la cual interactúo, buscar intercalar actividades sin pantallas con pantallas, lo que me nutro de eso, es decir, ver puntualmente qué es lo que estoy viendo, qué es lo que estoy consumiendo, porque hay cosas que buenas en sí mismas son malas por la cantidad de interacción que tengo, y por otro lado hay cosas que estoy consumiendo que son realmente nocivas para mi espiritualidad, para mi emoción, para mi vida. Y por otro lado el cómo, y ahí
un consejo sencillo. Si yo estoy conectado porque estoy trabajando, pero me pongo mis auriculares y me desconecto totalmente de la realidad de la familia, de la casa, también eso es malo. Es decir, puede haber momentos para una clase, para un momento, pero en algún momento me tengo que sacar los auriculares, en algún momento tengo que dejar ese rincón y acercarme a la mesa, dejar ese rincón y acercarme a la discusión, dejar el rincón y acercarme al chiste, dejar el rincón o los auriculares y acercarme al otro para verlo, para tocarlo, para acariciarlo, para hablarle y para mirarlo. Entonces, de alguna manera, esto también es importante. Y con eso termino mis Amilcar Tips. Claro. Está buenísimo. Muy bueno, muy bueno. Perdón, lo último, miren Star Wars. No terminen la cuarentena sin ver Star Yo Wars. la que recomiendo es Grey's Anatomy, No. así que ya que estamos Está bien, 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 no decimos nada, no decimos nada, está bien. Glenn, excelente Grey's Anatomy. Así que bueno, no, un genio, Amílcar, la verdad que fuiste súper claro, contestaste preguntas desde bien básicas y Sencillas. normales, que estuvieron buenas, hasta recontra picantes y complicadas. No, y que al mismo tiempo a veces también cuesta esto de hablarlo en las redes, ¿viste? Porque hay distintas opiniones, pero está bueno también ser tajantes y duros para algunas cosas. Me gustó en un momento que dijiste, hay que decirle no tajantemente a algunas cosas. Y eso creo que a veces cuesta, pero como decías, con la ayuda de otros que te acompañen, que te apoyen, y sobre todo hablando, compartiendo con la familia, estando en presencia, ¿no? También. Sí, las relaciones humanas sobre todo, ¿no? Porque a veces, es como vos decís, nos sirve para aislarnos y a veces sí está bueno tener un tiempo solo, pero no vivir aislado, no que el aislamiento sea constante. Si hay un problema, ir a resolverlo, charlarlo, no quedarte acerrado con tus auriculares, como decís, todo el tiempo. Y no tenés otra, acá no tenés otra. No, No te puedes ir a dar una vuelta a la plaza. no, tal cual. Y no. Y bueno, hay que ejercer el perdón, hay que ejercer el dominio propio, hay que ejercer muchas cosas. Yo creo que hay muchas casas que le están pasando muy mal, porque bueno, creo que en realidad le estaban pasando mal antes de la cuarentena, simplemente que esta cuarentena lo que hizo es recrudecer esa realidad. Bueno, chicos, Amílcar, muchas gracias. love you, kisses Saludos to a la all, patria. see you Nos later. vemos. Nos vemos. Adiós. Adiós. Ahí estamos, sí, cerramos y bueno, el reloj quedó parado. Pero bueno, muchas gracias por compartir, por acompañarnos y bueno, por estar este tiempo con nosotros. Espero que hayan anotado estos conceptos porque la verdad son importantísimos y nuestra relación con Dios y con nuestra familia, con la persona con la que estamos viviendo, es mucho más que nuestra relación en redes sociales. Se suma, sirve, pero no es el todo. No, y sobre todas las cosas, como decía Amílcar, administrar bien esos tiempos, pero también saber qué vacío está llenando, ¿no? Eso que estamos consumiendo. ¿Qué otra cosa está reemplazando que no es saludable para nosotros? Así que bueno, chicos, les mandamos un beso enorme. Gracias por estar ahí, por siempre hacer el aguante. Y vamos a estar dejando obviamente el video ahí subido para que después lo puedan ver, anotar, el que no puedo tomar nota. Compartirlo. O para que compartan. Y bueno, nada. Y que nos sigan en las redes y como siempre decimos que se contacten con nosotros si tienen alguna duda, que nos escriban por Instagram o por las redes o si tienes algún contacto de un líder que te acerques. No te quedes solo, no te aísles. No, si tienes un problema estamos para ayudarte y las redes están para que podamos comunicarnos, acercarnos si no tenés nuestro número de celular o de alguno de los líderes del equipo. Así que Dios te bendiga y muy buenas noches. Chao, chicos. Nos vemos.